Bueno, hay muchas teorías acerca de Juego de Tronos, y esta es mi teoría. Muchas historias, y sobre todo las historias épicas, tratan acerca del héroe, el cual empieza su misión solo, encuentra amigos, y después derrota al mal absoluto, y muere o se queda con la protagonista o con su amor. Pero ¿qué tal si Canción no es así? ¿Qué tal si alguien está manipulando a los personajes mediante profecías? En el último capítulo de la cuarta temporada de Juego de Tronos, Brandon Stark llega a la cueva donde se encuentran los niños del bosque. Ahí también se encuentra con Cuervo de Tres Ojos, o Bryden Ríos, hijo ilegítimo del rey Aegon V el Indigno y Melissa Blackwood. Todo pareciera señalar que los hijos y Cuervo de Tres Ojos buscaron a Bran o ayudaron a Bran a llegar ahí para poder ayudarlo contra la batalla del amanecer o contra los otros. Pero ¿por qué los niños tendrían que ayudar a Bran o a los hombres? Si volvemos a la historia, a una historia de casi 12.000 años, los hijos son los originales habitantes de Poniente, hasta la llegada de los primeros hombres, debido a que como llegaron con otra religión comenzaron a talar los árboles corazón o los árboles tallados. Al final, los primeros hombres y los niños del bosque llegaron a un acuerdo. Se firmó un pacto donde los primeros hombres acordaron no talar mezarcinos y se quedaron con las tierras costeras, las altas, llanuras, los prados luminosos, las montañas y los pantanos, pero los bosques serían para siempre de los hijos. Al final, los primeros hombres comenzaron a seguir la religión de los niños del bosque. Después de 4.000 años, con la llegada de los andalos, inició una guerra que duraría cientos de años y que perderían los niños del bosque y los primeros hombres, lo que impuso la religión de los 7, menos en el norte, donde los Stark lograron defenderse. Pero según entendemos, realmente no hubo mucho espacio para los niños en esta nueva sociedad con la religión de los 7. En esta nueva sociedad ya no hubo espacio para los niños del bosque, incluso en el norte, donde se supone que todavía seguía practicándose la religión de los antiguos dioses. O esto es lo que se supone que tienen escrito los maestres. Esto hizo que los hijos del bosque tuvieran que irse a tierras más allá del muro. Pero, si observamos algunas historias, que fue donde nació esta teoría, la teoría que les voy a presentar, una de estas batallas fue por Punta de Dragón Marino, contra el rey War, sus bestias y sus aliados los niños del bosque. Probablemente una de las últimas batallas, o la última batalla, de los niños del bosque para seguir en sus tierras. Hay algo muy importante que señalar. En el mundo de Canción de Hielo y Fuego, ser cambiapieles o ser warg no es algo que se dé naturalmente en los hombres. Es normal en los Stark, han tenido personas que pueden controlar a los lobos, y también después del muro hay también gente que tiene esas cualidades, que es cambiapieles, pero no es algo que se dé en la sociedad en general. Esto era algo de los niños del bosque. En su sociedad, la gente que nacía cambiapieles y con verde evidencia eran consideradas sabios, y era en lo que se basaba su religión. Y si ponemos atención, que sea solamente en el norte y al otro lado del muro donde se presenten estas características en hombres, es que probablemente algo tenga que ver ahí. Probablemente el rey Warg no solamente haya sido un aliado de los niños del bosque, también haya sido parte de su familia. Y esto es un dato muy interesante. Volvamos con Bryden Ríos. Él era un Blackwood. La casa Blackwood de Árbol de los Cuervos es una casa noble de las tierras de los ríos, y su asentamiento es el Árbol de los Cuervos, pero antiguamente fue en el Bosque de los Lobos. Este lugar está justo al lado de Punta de Dragón Marino. Cuando el rey War perdió, pasaron a sus hijos varones por la espada, pero los Stark se quedaron con sus mujeres. Como Bryden Ríos tiene sangre Blackwood, es obviamente un cambiapieles y un verde evidente, esto quiere decir que probablemente los Blackwood y el rey Warg también fueran parientes. Y también de ahí se puede explicar por qué los Stark tienen su poder Warg. Los reyes del invierno eran duros. Esto probablemente hizo que también asesinaran a niños con solo el hecho de ser varones. Y esto probablemente molestó tanto a los Blackwood, que fue una de las razones por las que decidieron no hincarse ante los Stark y salir expulsados del norte. Por eso ahora su asentamiento está en el sur. Pero ellos aún así veneran a los antiguos dioses. Nos queda claro que la genética tiene un papel importante en Canción. Entonces, ¿por qué son importantes los Blackwood? En el momento en que Aegon V, el improbable, se casara con Beta Blackwood, nadie replicó, porque estaba demasiado lejos de la línea de sucesión como para que algún día se convirtiera en rey. Era el cuarto hijo de un cuarto hijo. No era importante si él se enamoraba de una mujer de una casa menor que no adoraban a los 7.
Entonces, a los 19 se casa, probablemente frente a un árbol corazón. Y a los 33, después de una serie de muertes y emisiones y renuncias, Aegon es coronado rey. Aunque Aegon V planeara casar a sus hijos con otras familias, debido a que sin dragones, el casarse entre hermanos causaba más daño que beneficio, sus hijos Jaehaerys y Rhaelle se escaparon para casarse y consumaron el matrimonio antes de ser descubiertos. Y después, Jaehaerys casó a sus 2 hijos porque una bruja del bosque, la cual todos decían que era una niña del bosque, le profetizó que de la progenie de sus hijos nacería el príncipe que fue prometido, aunque ni Aerys ni Rhaella se querían. Ellos son los padres de Daenerys, Viserys y Rhaegar. Por lo tanto, no hubo más genes involucrados desde Aegon y Beta Blackwood. Tanto Daenerys como Viserys como Rhaegar son mitad Blackwood y mitad Targaryen. Pero esto no quería decir nada, debido a que, como los mismos hijos decían, de uno de cada 1000 hombres, uno será cambiapieles, y de cada 1000 cambiapieles, uno será verde vidente. Pero ¿qué tal si todo esto fue provocado? ¿No les parece muy extraño que una niña del bosque hiciera que Jaehaerys casara a sus 2 hijos? Esa es la primera pista. La segunda es que lo único que se dieron cuenta los hijos del bosque que podría derrotar a los Stark fue cuando Aegon el Conquistador llegó a Poniente, y fue cuando los Stark por primera vez perdieron. Esta vez no pelearon, se arrodillaron. ¿A causa de qué? De los dragones. Era la ventaja que tenían los Targaryen, y ahora los niños lo sabían. ¿Por qué no crear ahora a alguien con su genética y con las suficientes habilidades como para controlar un dragón? ¿Cómo obtienes esto? De la misma forma que crearon al primer rey Quark. ¿Por qué no ahora mezclar los genes de los Blackwood y de los Targaryen? ¿Con quién más? Pues sí, con los de los Stark. Aún no sabemos lo que pasó en la Torre de la Alegría, y si Rhaegar y Lyanna tuvieron un hijo o una hija, o las dos cosas. Pero me voy a inclinar por un niño que tendría sangre Stark y Blackwood. Para hacerlo, un warg y un cambiapieles muy fuerte, y con la sangre de dragón, lo que le permitiría controlar un dragón. Esto ayudaría a que los niños del bosque tengan a su nuevo rey Quark, ahora con un dragón.